Alumnos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, alumnos. ¿Me escuchan? Buenos días, Matsu Ramos. Gracias. Bueno, quería saber si estábamos en contacto. Buenos días, Buenos doctor. días, doctor. ¿Sí se escucha? Buenos días, ¿cómo están? Gracias. Bien, alumnos, siendo 8:26, tenemos el tiempo medido para dar inicio a la clase de sistema. Perdón, disculpen. Sistema urinario, túbulos renales. Bien, hablando de túbulos renales, consta de 3 clases esta parte de riñón. La primera parte ya la hemos hablado sobre las generalidades importantes, por supuesto, sobre el aparato renal o sistema urinario. Y ahora toca los túbulos renales. La próxima semana terminamos con pelvis renal, vejiga, uretra. Entonces entramos de lleno. Al final tendremos un par de minutos para conversar sobre el examen, conversar sobre otras particularidades del curso. Túbulos renales. La porción tubular de la nefrona consta de túbulo proximal, extremos delgados del asa de Henle y el túbulo distal. Tenemos acá un glomérulo renal y los túbulos se inician en el polo urinario. Del polo urinario se desprende el túbulo contorneado proximal, pasa luego al asa de Henle, porción descendente. El asa de Henle tiene forma de U, luego va subiendo en la porción ascendente y pasamos al túbulo contorneado distal del asa de Henle, con la primera parte que viene a ser el asa gruesa, también ascendente del asa de Henle, ya el túbulo distal propiamente dicho, que pasa sobre la parte superior, polo vascular del glomérulo, y luego se continúa con su parte más circunvoluta, es decir, lo contorneado del túbulo, para luego convertirse en túbulo contorneado, de túbulo contorneado distal pasa a los conductos colectores, que son, ya ven, más gruesos y van hacia más al fondo de la médula. Muy bien. El túbulo proximal tiene 2 porciones, el túbulo contorneado proximal propiamente dicho y el extremo descendente del asa de Henle. Túbulo proximal y extremo descendente del asa de Henle. El túbulo proximal tiene un epitelio cúbico simple. Estas células cúbicas se encuentran bastante juntas entre sí y también son poco permeables para algunas moléculas, debido a que tiene uniones ocluyentes que selectivamente deja pasar algunos iones. El citoplasma del túbulo proximal es granuloso, eosinofílico, y tiene también este citoplasma mitocondrias que aportan energía, adenosín trifosfato. Tenemos la célula del túbulo contorneado proximal, células cúbicas con sus núcleos, y en el centro la luz, y aquí en corte histológico, túbulo contorneado proximal, células cúbicas con sus respectivos núcleos y la luz en el centro. Tenemos un corte histológico donde ya vamos a ver una agrupación de túbulos contorneados proximales con las mismas características que les he anunciado: epitelio cúbico, núcleos redondos, la luz en el centro. Todos estos elementos son túbulos contorneados proximales. Función principal, la reabsorción de agua y de algunos otros solutos. Y para que la absorción sea mejor, que sea un poco más efectiva, pues tiene un borde estriado con micropellosidades, también llamado borde en cepillo. El borde estriado
y que además tiene microbiosidades para la reabsorción tubular. Núcleos en la base de la célula, una membrana basal bastante nítida y que se nota mejor con una tinción, una coloración PAS positiva. Tiene además en su citoplasma algunas células de tipo organelas como lisosomas, y también tiene vesículas, unas vesículas que tienen función de endocitosis, de atraer moléculas externas y adherirlas a su superficie, y también degradan proteínas. Al degradarlas las convierten en los elementos precursores de las proteínas, que son los aminoácidos. El túbulo proximal tiene 3 segmentos, 1, 2 y 3. El segmento 1, digamos que es el principal porque tiene una mayor, digamos, capacidad de absorción. El segmento 1 tiene sus 2 primeros tercios en la parte contorneada que hemos visto, tiene las microbiosidades absortivas largas y además presenta unos canalículos que se extienden hacia el citoplasma apical. Unos canalículos que vamos a ver cuáles son esos canalículos. El segmento 2 ya no es los 2 primeros tercios de la parte contorneada, sino el tercio final, la parte contorneada, y una porción de la parte recta, porque luego de los contornos que tiene el túbulo proximal, continúa una parte recta. El segmento 2 ya tiene menor cantidad de mitocondrias y menor cantidad de canalículos, y también las prolongaciones entre las células son tenues. Y el segmento 3 ya disminuye aún más, las mitocondrias son mucho menos, y no hay canalículos apicales y pocas prolongaciones intercelulares. Importante saber que el 65 hasta el 80% del sodio, del cloro y del agua se reabsorbe del ultrafiltrado glomerular. Recordemos que el ultrafiltrado glomerular se encuentra dentro del espacio urinario, espacio de Pottman. Ahí se almacena el ultrafiltrado del glomérulo. Ese ultrafiltrado es reabsorbido hasta el 80%, del 65-80%, sobre todo en sodio, cloro y agua. Y es transportado al estroma por células del túbulo proximal. El sodio se bombea en forma activa también por las membranas vasolaterales debido a la bomba de sodio. La bomba de sodio está compuesta por una enzima, ATPasa, es decir, el adenosín trifosfato asa, tanto de sodio como de potasio. ¿Qué va a hacer esta enzima? Va a desplazar el sodio del intracelular dentro de la célula a transportarlo el sodio fuera de la célula, al extracelular. 65% entonces del sodio, cloro y agua se reabsorbe desde el ultrafiltrado glomerular, que es el producto de la filtración inicial. Tenemos entonces el túbulo proximal, que tiene sus células, recuerden, cúbicas, sus núcleos redondos, la luz en el centro. El agua que se está reabsorbiendo pasa por unos canales de regulación del agua. Estos canales se denomina aquaporina 1. Son unas proteínas que van a formar unos canales para transportar el agua que se está resorbiendo. ¿Dónde se encuentra esta aquaporina? En la membrana basal lateral. También el túbulo proximal va a reabsorber glucosa, aminoácidos y proteínas desde ese ultrafiltrado que habíamos dicho que se encuentra en el espacio urinario o espacio de Pottman. Luego del túbulo contorneado distal, continúa los extremos delgados de la asa de Henle. Túbulo contorneado proximal, este es el glomérulo. Y el glomérulo se desprende desde el polo urinario, la parte inferior, digamos, porque la parte superior es el polo vascular, donde está la arteriola aferente y la arteriola eferente. De esta zona, el polo urinario se desprende
Primeramente, el túbulo contorneado proximal, que tiene su fase contorneada inicial y luego tiene una fase recta. Al terminar la fase recta del túbulo contorneado proximal, pasa a extremos delgados del asa de Henle. Miren, delgado, este es el asa de Henle en forma de U. La parte descendente y luego la parte ascendente. Tiene un epitelio plano simple, ya no cúbico, sino plano simple. Las nefronas de la corteza tienen segmentos delgados, pequeños, y las nefronas que están un poco más abajo, recuerdan ustedes, las nefronas podían ser corticales o yuxtamedulares, también en la corteza, pero muy cercanas a la médula. Estas nefronas yuxtamedulares tienen segmentos más largos, que puede llegar hasta la papila renal, siendo la papila renal la parte terminal de la pirámide renal, donde se encuentran los túbulos colectores, que ya pasaremos a ellos. Entonces, los extremos delgados del asa de Henle se parecen a los capilares. La luz no tiene células hematológicas. Los extremos delgados del asa de Henle tienen pocas microvellosidades, como habíamos visto nosotros, abundantes microvellosidades en el túbulo proximal, sobre todo en el segmento 1. Loop es asa de Henle, un epitelio plano simple, una luz amplia. Y acá en el corte histológico, asa de Henle en su extremo delgado, que es la continuación del túbulo contorneado proximal, que este túbulo contorneado proximal sale del polo urinario del glomérulo. En la médula renal estamos viendo segmento delgado del asa de Henle, TS, en inglés está, ¿no? Thin segment. Muy bien. DT, túbulo distal, túbulo contorneado distal, y CD, túbulo colector. Están bastante cerca, pero no es que estén cerca, digamos, de una manera abierta, sino como son túbulos contorneados, pues estos contornos que realizan hacen que los cortes histológicos aparezcan prácticamente muy juntos. La actividad descendente delgada del asa de Henle, seguimos hablando de la primera parte, que es el túbulo proximal, es muy permeable al agua por la presencia de unos canales de regulación de transporte del agua en la membrana, llamado aquaporina 1. ¿Qué es la aquaporina 1? Es un grupo de proteínas, que estas proteínas van a formar unos canales de regulación del transporte del agua. Por eso que esta aquaporina, presente en la extremidad descendente delgada del asa de Henle, es muy permeable al agua por esta aquaporina 1. La reabsorción del agua, entendiéndose por reabsorción, es que en la filtración glomerular también hay un fenómeno de reabsorción, es decir, el 99% de la sangre filtrada se va a reabsorber y regresa al torrente sanguíneo, solo el 1% se elimina a través de la orina. Entonces, esa reabsorción del agua se produce de forma exclusiva en la rama descendente. Importante. La permeabilidad es moderada a la urea, al sodio, al cloro y a otros iones. Tenemos acá un corte histológico de asa de Henle con sus células planas. Porción descendente delgada del asa de Henle. Este de acá. Y esta es la porción ascendente, sino que está al revés, como lo vimos en el otro lado. Porción descendente delgada, porque hay una porción gruesa del asa de Henle, pero que ya pertenece al túbulo contorneado distal, como ya lo veremos luego. El extremo ascendente delgado del asa de Henle, seguimos hablando de túbulo proximal, es impermeable al agua, sino que
una bomba de ATPasa, o sea, esta enzima de adenosintrifosfato, que es un elemento, digamos, energético, una bomba de ATPasa de sodio y potasio, de esa rama ascendente que estamos hablando, del asa de Henle, tiene su bomba de ATPasa, es clave para la reabsorción de los solutos. Es decir, no solamente de agua, sino de los elementos dentro del agua. La furosemida, que es, recuerdan ustedes, el Lasix, furosemida, es un fármaco diurético, inhibe esta bomba de que estamos hablando, sobre todo con el sodio, como cloruro de sodio, este sodio, y aumenta la excreción, tanto de agua como de cloruro de sodio. Porque la furosemida es diurético, hace que la persona elimine orina. Se le da, por ejemplo, a pacientes con enfermedades renales o hipertensos para eliminar líquido y bajar la presión en este caso. Tipo de células que componen el extremo delgado del asa de Henle, 4 tipos. Tipo 1, nefronas corticales de la corteza. Tipo 2, yuxtaglomerulares, pero del extremo delgado descendente de la zona externa de la médula. Tipo 3, nefronas también yuxtamedulares del extremo delgado descendente de la zona ya no externa, sino interna de la médula. Y tipo 4, también nefronas yuxtamedulares del extremo delgado ya no descendente, sino ascendente. Son 4 tipos de células que componen el extremo delgado de la asa de Henle. Ahora hablemos del túbulo distal. El túbulo distal tiene 2 porciones. El extremo ya no delgado, sino grueso, ascendente del asa de Henle, y el segundo elemento, lo llamamos túbulo contorneado distal propiamente dicho. Ese es el túbulo distal. Extremo grueso ascendente del asa de Henle. Acá tenemos el extremo delgado y acá el extremo grueso ascendente del asa de Henle forma parte del túbulo distal. Túbulo distal, extremo grueso ascendente del asa de Henle. Por acá desciende el asa de Henle, hace su U, ascendente delgado, y ascendente grueso, que ya estamos en el túbulo distal. El extremo grueso ascendente del asa de Henle tiene un epitelio simple, cúbico, núcleo central, tiene también uniones ocluyentes que sirven para seleccionar a los iones que pueden pasar a su membrana. El túbulo distal, en su extremo grueso ascendente del asa de Henle, no es permeable al agua, no es permeable a la urea, y tiene bombas de cloruro de sodio que llevan ese sodio a través del cloro de la luz al estroma. También producen la proteína de Tamm-Horsfall, que impide la formación de cálculos, es decir, las sales de calcio que pueden formarse en esa zona pueden producir cálculos en el interior de los conductos. Un elemento importante del túbulo distal es la mácula densa que se encuentra cerca del polo vascular. Si este es el polo urinario, de donde se desprende el túbulo contorneado proximal, el otro polo es el polo vascular, donde están los vasos, donde están las arterias aferentes y eferentes. Ahí se encuentra la mácula densa, que es una placa de túbulo distal acoplada, como que está ahí unida cercanamente al hilio vascular. Hilio vascular significa donde están las arteriolas aferente y eferente del glomérulo, porque esto rojo, redondo, es el glomérulo. Y de mayor densidad óptica, por eso se llama densa, más oscuro se observa, entre las arteriolas aferentes y eferentes. Arteriola aferente por acá, eferente por acá, mácula densa en el medio. El túbulo contorneado distal es el segundo elemento, tiene un epitelio cúbico simple, al igual que el túbulo contorneado proximal, tiene un citoplasma más claro, núcleos redondos. Los túbulos contorneados distales son más cortos que los proximales. Y acá tenemos en esta imagen
el glomérulo renal con sus dos polos. Polo urinario, que del polo urinario viene el túbulo contorneado proximal, que es este, que tiene su borde en cepillo con microvellosidades. Tanto el borde de cepillo como las microvellosidades se utiliza y mucho para la reabsorción de agua y otros solutos. En la parte superior estamos encontrando el polo vascular, y el polo vascular está constituido básicamente por, el polo vascular está constituido por la arteriola aferente que entra y la arteriola eferente que sale. Sobre o entre la arteriola aferente y la eferente se encuentra el túbulo distal. ¿De acuerdo? El túbulo distal, al otro lado del túbulo proximal, que se encuentra en el polo urinario, el túbulo distal se encuentra en el polo vascular entre las arteriolas aferente y eferente. La parte inferior del túbulo distal se denomina mácula densa. El túbulo contorneado distal no es permeable al agua, no es permeable a la urea, ya lo hemos dicho. En la membrana plasmática existe también su bomba de ATPasa para el sodio y el potasio, para llevar el sodio de la célula al extracelular. Del intracelular al extracelular es lo que realiza la bomba ATPasa. En presencia de la aldosterona, recuerdan ustedes la aldosterona en histología 1, que es la hormona, es una hormona de la corteza suprarrenal, ¿de acuerdo? Con aldosterona presente se reabsorben el sodio y se secreta potasio e hidrógeno hacia la luz del túbulo. Tenemos acá túbulos contorneados proximales, túbulos contorneados distales. Ahora hablemos del aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular regula la función de la nefrona. Está controlando que la nefrona actúe de buena manera. Lo constituyen mácula densa, que habíamos hablado un poco hace un momento, las células yuxtaglomerulares de la arteriola glomerular aferente, adyacente, y las células mesangiales extraglomerulares. Ya saben ustedes por la clase anterior que las células mesangiales son células de múltiples funciones, que se encuentran tanto dentro como fuera del glomérulo, en este caso extraglomerulares. Aquí lo vamos a ver. Aparato yuxtaglomerular, mácula densa. Aquí tenemos la mácula densa que pertenece al túbulo distal y que está sobre el polo vascular. Células yuxtaglomerulares de la arteriola glomerular aferente. Tenemos acá las células yuxtaglomerulares de la arteriola glomerular aferente. Y, por último, células mesangiales extraglomerulares. Células mesangiales extraglomerulares. Acá. Estos tres elementos constituyen el aparato yuxtaglomerular. Mácula densa son células altas, núcleo central. La mácula densa se encuentra en la parte inferior del túbulo contorneado distal. También es sensible a los cambios de concentración de cloruro de sodio. La renina, que es una enzima del aparato yuxtaglomerular, es secretada justamente desde el aparato yuxtaglomerular. La renina tiene una función muy importante en la regulación de la presión arterial, recuerdan ustedes, disminuyendo la presión arterial. Bueno, tenemos acá esta imagen, ya la hemos visto, mácula densa sobre el polo vascular. Vascular porque acá se encuentran las arteriolas aferentes y eferentes. En la mácula densa no existe membrana basal, de tal manera que esta mácula densa está en íntimo contacto con las células yuxtaglomerulares, que también se llaman células granulares.
¿De acuerdo? Células granulares se denominan también a las células yuxtaglomerulares. Y acá en inglés está escrito como células granulares o yuxtaglomerulares. Las células yuxtaglomerulares de la arteriola glomerular, también llamadas células granulares, son células de músculo liso en la túnica media de las arteriolas glomerulares aferentes y a veces de las eferentes. Acá tenemos las células granulares yuxtaglomerulares que se encuentran en la arteriola aferente y en menor grado en la arteriola eferente. Son células de músculo liso en la túnica media de las arteriolas, de los dos tipos de arteriolas con predominancia en las arteriolas aferentes. Estas células yuxtaglomerulares tienen una inervación de fibras nerviosas simpáticas y contienen unos gránulos con la hormona renina. La hormona renina controla la secreción de aldosterona, la promueve. Tiene además la enzima, esta renina se encuentra formando parte del proceso de renina-angiotensina aldosterona. Y además, las células yuxtaglomerulares presentan en su interior las enzimas convertidoras de angiotensina de 1 a 2. Células mesangiales extraglomerulares, también llamadas células de Lassi, células de Purkinje, células de Guttmacher. Y estas son Lasix. Acá dice Lasix, que son también lo mismo que células mesangiales extraglomerulares, que están entre la arteriola aferente y la arteriola eferente. Y efectivamente, dicen, ocupan el espacio entre la arteriola aferente, la mácula densa, que se encuentra acá, la arteriola eferente y la arteriola eferente, y el polo vascular. El polo vascular es esta zona superior, porque el polo urinario se encuentra en la parte inferior. Bueno, esta región mesangial, extraglomerular, o célula de Gurmait, hemos visto que también se llaman células de Gurmaitig. Tienen que tener ustedes cuidado con los sinónimos. Es la continuación de las células glomerulares intraglomerulares. Se continúa. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es una cascada, es decir, una sucesión de eventos. Un evento trae al siguiente y así sucesivamente. Este sistema renina-angiotensina-aldosterona está conectada a un sistema de traducción de señales que van en cadena, en el cual la renina va a producir la angiotensina 1 a partir del angiotensinógeno. El riñón es el único sitio conocido donde la prorenina, es decir, el elemento precursor de la renina, se convierte en esta enzima, renina. Y en el riñón es la única fuente de renina plasmática. Bueno, leen está muy pequeñita la letra, difícil, hay que ponerlo en mayor proyección para observar bien estos detalles y tenemos poco tiempo para terminar. El hígado es el lugar más importante donde se encuentra el angiotensinógeno. Y este angiotensinógeno, producido por el hígado, es estimulada por glucocorticoides, estrógenos y la hormona tiroxina de la glándula tiroides. Ya que tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde la renina interviene directamente para que el angiotensinógeno pues, se convierta en angiotensina, siendo la enzima convertidora de angiotensina la que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Que la angiotensina 2 está en contacto con la aldosterona para que nuevamente se vuelva a producir el mismo circuito.
Bueno, acá también fenómeno de la reducción de la presión arterial con todos esos elementos que hemos hablado, renina, angiotensina 1, angiotensina 2. Bueno, ese es un tema fisiológico y muy importante, por supuesto, para que ustedes lo desarrollen y lo lean. Ahora hablemos de túbulos colectores. Ya hemos hablado nosotros del glomérulo renal, que tiene dos polos, polo superior, polo vascular, polo inferior, polo urinario. Del polo urinario se desprende túbulo contorneado proximal, que en su parte recta se va a continuar con el asa de Henle, porción delgada descendente y luego ascendente, para luego pasar al túbulo distal, cuyo primera parte es la porción gruesa del asa de Henle y que pasa luegamente al túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal pasa sobre la superficie del glomérulo en su polo vascular entre la arteriola eferente y aferente. La mácula densa forma parte de esta zona, donde está el aparato yuxtaglomerular. Luego continúa el túbulo contorneado distal para luego formar los túbulos conectores. Estos túbulos conectores se convertirán más adelante en los conductos colectores, de conectores a colectores. Los túbulos conectores corticales, porque hemos hablado de los túbulos colectores, no son parte de la nefrona. Varios túbulos contorneados distales se unen y forman los túbulos conectores, que conducen al túbulo colector. Tres porciones de túbulos colectores: colectores corticales, túbulos colectores medulares y túbulos colectores papilares. Túbulos colectores corticales se localizan en los rayos medulares que hablamos en la clase pasada, que son túbulos colectores, pero que se encuentran dentro de la corteza, formando los rayos medulares. Dos tipos de células: células principales, con canales de acuaporina 2, que son muy sensibles a la hormona antidiurética y se vuelven permeables al agua, y otras células intercaladas, que son de tipo A y tipo B. Los túbulos colectores medulares están formados por varios túbulos colectores corticales. Los que están en la zona externa de la médula tienen células principales y células intercaladas, los dos tipos. Los de la zona interna medular solo tienen células principales. Y tenemos los túbulos colectores papilares. Recuerden que la papila renal es la parte terminal de las pirámides renales, donde en las pirámides renales se encuentran la mayor parte de los túbulos colectores. Termina al final de la pirámide renal, en lo que corresponde a la papila renal, que es la parte del vértice de la pirámide renal, pues ahí vamos a encontrar los conductos de Bellini, dentro de la pirámide, al final, en la zona de la papila. Por eso estamos hablando de túbulos colectores papilares, conductos de Bellini, en la papila renal, drenan la orina desde los conductos de Bellini al cáliz menor, del cáliz menor al cáliz mayor, del cáliz mayor a la pelvis renal. Y tienen solamente células principales, estas células túbulos colectores papilares. Túbulos colectores papilares conteniendo en su interior estas células cúbicas que estamos viendo. Los túbulos colectores son impermeables al agua, en presencia de la hormona antidiurética se tornan permeables. Es decir, cuando no actúa la hormona antidiurética, los canales de acuaporina 2, que son los que abren para el paso del agua, están cerrados. Entonces no se va a reabsorber el agua. Y la orina es abundante, no hay reabsorción de líquido de orina y es hipotónica, abundante. Cuando sí hay presencia de la hormona antidiurética, entonces se abren los canales de acuaporina, se reabsorbe el agua y disminuye la orina y se forma
más concentrada y menos cantidad. Ya, acá NTA significa necrosis tubular aguda, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle acá los 2 puntos para establecer que se trata de la necrosis tubular aguda. NTA, necrosis tubular aguda. Es el daño en los túbulos renales con una insuficiencia renal aguda. IRA, insuficiencia renal aguda. Tenemos acá los túbulos renales normales, pero sin embargo, cuando hay un problema detrás, un problema de disminución del riego sanguíneo, cuando hay un problema de una hipertensión arterial, un problema diabético, etcétera, una serie de causas, entonces los túbulos renales pueden sufrir y se necrosan. Necrosis tubular aguda es una complicación severa, realmente, y que puede conducir, como se dice, a una insuficiencia renal aguda cuando los riñones no son capaces de filtrar, absorber ni secretar. Tenemos también el intersticio renal, es decir, entre las células hay un tejido conectivo. El intersticio renal es un tejido conectivo denso y regular con abundante colágeno y fibras elásticas, tanto en la corteza como en la médula. En la corteza, sobre el 7% del volumen de la corteza es tejido conectivo. 7%, colágeno, fibras elásticas, fibroblastos y células dendríticas intersticiales. En la médula, mucho más de tejido conectivo, 30% del volumen de la médula es tejido conectivo, donde hay más fibroblastos, macrófagos y células dentro del intersticio, como la medulipina, que son producidas en las células intersticiales. ¿Qué es la medulipina? Es un lípido liberado por el riñón, que en el hígado se transforma en medulipina 2. La medulipina 1 es un importante vasodilatador y diurético. Tenemos acá los vasos arteriales para que ustedes los desarrollen, es un tema de anatomía. Es importante ver que la arteria arterial comienza a extender sus ramas anterior, posterior, también las ramas segmentarias, que son 5, estas son las ramas segmentarias, y luego las interlobulares, las arqueadas, y por último las arteriolas que hemos estado hablando, arteriolas glomerulares aferentes y arteriolas glomerulares eferentes ya del glomérulo renal. Bueno, las arteriolas glomerulares eferentes de las nefronas corticales son cortas, forman una red alrededor de los túbulos, las arteriolas glomerulares, y es importante conocer que las células del endotelio de esa red peritubular elaboran la hormona estimulante de la médula ósea, eritropoietina. Y las otras arteriolas glomerulares eferentes de las nefronas yuxtamedulares van a dar origen a capilares que van a entrar en la médula renal. En esta zona, escuchen bien, de las arteriolas glomerulares eferentes de las nefronas yuxtaglomerulares, vamos a encontrar a los vasos rectos. ¿Qué son los vasos rectos? Es un grupo de arteriolas que, como su nombre lo indica, son rectas, las rectas descendentes, las arteriolas rectas descendentes, venas rectas. Todos estos vasos en conjunto se denominan vasos rectos, como estamos viendo aquí, los vasos rectos. Acá tenemos algunas patologías que se pueden ver con alguna, digamos, frecuencia, ¿no? Sobre todo en los servicios de nefrología, como el glomérulo nefritis esclerosante. Es una enfermedad propia del glomérulo renal que, a diferencia del riñón normal, el glomérulo renal, pues ya ustedes conocen la parte histológica y también la
fisiológica y anatómica, y por eso pueden dar cuenta de que cuando existe una normalidad no hay alteración, digamos, estructural, pero cuando hay un problema de falta de riego sanguíneo o obstrucción al interior de estos conductos, entonces lo que sufre son inicialmente, por supuesto, porque también los túbulos pueden tener una atrofia y finalmente pueden tener una necrosis tubular. Los glomérulos, en este caso, van a tener esclerosis, es decir, al no tener vitalidad, al no tener un buen aporte sanguíneo en los vasos capilares, entonces van a esclerosarse, es decir, van a tener cicatrices en su interior. Tejido conectivo denso, colágeno, cuando se aglomera, constituye una cicatriz, y eso es lo que se llama glomerulonefritis esclerosante. Esclerosados estos glomérulos. Infiltrado inflamatorio crónico intersticial, miren acá, células inflamatorias crónicas, linfocitos, que están en un buen sector de esta zona del riñón, y que adicionalmente se van a encontrar los glomérulos hialinizados, que han perdido su fisonomía, los vasos sanguíneos están también hialinizados, los capilares, y se pierde la función renal, llevando más adelante probablemente a una insuficiencia renal crónica o ya finalmente a una insuficiencia renal crónica terminal, necesitando al paciente diálisis y muy pronto seguramente también trasplante renal. Los túbulos pues se atrofian, disminuyen su calibre, su función, y el intersticio se fibrosa, es decir, el tejido conectivo que acompaña a las células, a los túbulos y a los glomérulos, ese tejido conectivo comienza también a llenarse de contenido denso de colágeno. Y el colágeno es como una cicatriz cuando está en abundante cantidad. Acá tenemos una glomerulonefritis crónica, en esta coloración tricrómica, donde vamos a ver una sustitución de casi todos los glomérulos, por lo menos este ya no tanto, aunque sí hay un engrosamiento en esta zona, por colágeno. El colágeno ha invadido los glomérulos, produciendo pues cicatrices. Y en esta coloración tricrómica, el colágeno se tiñe de azul. Glomerulonefritis crónica. Nuevamente, glomerulonefritis crónica, fase final de todas las formas de glomerulopatías primarias, es decir, enfermedades propias del glomérulo. La mayoría van a terminar en una glomerulonefritis crónica con problemas pues sistémicos y la principal causa de insuficiencia renal crónica terminal, candidatos a diálisis y trasplante renal. Glomérulo hialinizado en esta zona, o en proceso de hialinización total, hay un 70-80% del glomérulo hialinizado. Bien, alumnos, hemos terminado la clase del día de hoy. Solamente para terminar, anunciarles que el próximo sábado tenemos el examen teórico, sábado 5. El horario me dijeron últimamente el doctor Banda, que es el coordinador de Estructura y Función 2, que va a ser a las 11 de la mañana, aunque algunos otros alumnos y personas en general hablan de otro horario, pero lo confirmaremos en el transcurso de la tarde de hoy. Bueno, estaré presente en el examen. He desarrollado las preguntas, como le dije al grupo anterior. En realidad me han pedido una cantidad grande de preguntas, pero todas ellas, para que ustedes tengan conocimiento, pues las he extraído de todas estos archivos de las clases, las presentaciones PowerPoint. No hay preguntas fuera de lo que se ha dictado en las clases. Las preguntas son sencillas, la gran mayoría. No hay dificultad para resolver las preguntas siempre y cuando pues estudien, lean
y también se comprometan a leer los textos, que es lo más importante para su desarrollo personal y también pues, para el conocimiento, que les va a servir de mucha base para su desarrollo profesional. Me despido, muchas gracias entonces, y no sé si tienen una sola pregunta que puedo resolver porque somos 10, 9 y 10. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alumnos? No, doctor. Muy bien, gracias. Entonces ya me despido. Hasta luego, muy agradecido. Hasta luego, doctor. Muchas Hasta gracias. luego. Solo, doctor. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Leslie.